Bienvenidos a un nuevo espacio de VLA Global, donde compartimos con ustedes experiencia de carácter empresarial, de negocios, financiera y tributaria. En esta ocasión hemos querido hablar de un tema no menos importante y que gracias a la reforma tributaria, la ley 1819, toma una preponderancia respecto a lo que se considera como importancia del avalúo de inmuebles o avalúo de otro tipo de bienes. Y para ello hemos invitado y nos acompaña en el día de hoy un avaluador, Alejandro Vega. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, doctor Raimundo Flores. En estos momentos, pues, los avalúos son de bastante preponderancia en cualquier tipo de empresa, ya que, pues, arrancando por las normas NIF, ¿no?, presentó esa gran exigencia para que usted tuviera al día todos sus balances, ¿no?, e información empresarial. Para todos ustedes no es desconocido que la información financiera debe reflejar la situación razonable, no la situación exacta, pero sí la situación razonable de una entidad. Y los inmuebles, empezando por ellos, la propiedad, planta y equipo en general, tiene un peso importante en algunas empresas más que otras, pero que tiene definitivamente un peso, una representación bastante significativa. Alejandro, ¿cuál podría ser el contenido de un avalúo para que esté debidamente soportado técnicamente? Bueno, el contenido de un avalúo inicialmente debe ser quién le está solicitando, identificación de la persona que lo solicita, ¿no?, la dirección del inmueble, ¿ya?, la norma urbanística que tiene el inmueble, el entorno donde se ubica el mismo inmueble, ¿no?, porque podemos encontrar unas casas que están muy bien construidas, pero su vecindario es totalmente diferente a esto. Y todo eso impacta en el valor del bien. Sí, sí. O lo demerita o lo valoriza. Es correcto. Ahora, ya utilizando los nuevos términos, o lo valoriza en positivo o lo valoriza en negativo. Correcto. Porque ya se... Bueno, entonces, se toca analizar todo esto. Hay 4 formas de hacer un avalúo, ¿no? La primera de ellas es hacer un mercado de competencia directa, ¿ya?, que es analizamos los valores que tenemos en el mismo entorno, a ver a cómo se está vendiendo el metro cuadrado. El valor residual es cuando tenemos un lote y sabemos que de acuerdo a la norma podemos construir 6 pisos, entonces con base en esos pisos y los valores de valor al nuevo podemos sacar el valor real de ese lote. Ajá. ¿Ya? El valor de renta, ¿no?, que es lo que nos dice, como su nombre lo indica, cuánto puede valer un inmueble para su arrendamiento. O sea que eso sería, digamos que ese último, cuando usted habla de arrendamiento, sería muy propio para las propiedades de inversión. Exacto, para que todas aquellas están contenidas en la NIF 15. ¿Sí? No, esa es la NIF 40 o la sección 16, que lo tiene en la NIF para pymes. Exacto. Bueno, estas 3 son las básicas para poder hacer el avalúo de un inmueble. Perfecto. ¿Ya? Y así poder llegar al valor razonable de dicho activo. Es que en algunos avalúos podemos tener, por ejemplo, situaciones donde necesitamos también determinar lo que es el valor residual de ese inmueble. Y he notado con alguna preocupación de que, por ejemplo, propiedades con un muy buen valor, una muy buena proyección, una futura valorización proyectada, pero algunos evaluadores le colocan un valor residual del 5, del 10%, porque era como una costumbre que había. Sin embargo, el valor residual tiene otro sentido. ¿Podría ser aceptable ese 10% o habría que tener en cuenta otras variables? No, señor. El valor residual que se maneja, tal vez varios colegas han hecho una pequeña confusión.
Ya, en lo que corresponde a los activos fijos de muebles, enseres, maquinaria, equipo, bueno, todo esto, no, va entre un 4% y un 12%. Estamos hablando de que el valor residual de una camioneta es del 12%, mientras que un equipo de cómputo es el 4%. O sea, son rangos que ya más o menos... Son rangos que ya más o menos se van a... Por ejemplo, se van dando. Un equipo de cómputo que vale 1.500.000, cuando se daña o cuando ya se va a dar de baja por el 4%, son 60.000 pesos. Ya. Eso es lo que le pagan a uno en estos centros donde compran dichos activos. Casi Ya. que sería por decirlo así, el último El valor mínimo valor que tiene. podría desear. Exacto. Entonces, con los inmuebles, no, si es el mínimo valor, entonces debe ser el 100% de lo que se evaluó a la fecha. ¿Por qué razón? Porque como estamos hablando, es el mínimo valor por el cual se debe vender el inmueble en estos momentos. Claro. Entonces, ¿qué sería el valor residual? Sería igual al avalúo. Al avalúo. Esto es importante, Alejandro, porque precisamente con la ley 1819, la reforma tributaria del año 2016, incluye en su artículo 131 del estatuto el hecho de tener en cuenta el valor residual. Por ejemplo, ahora que usted nos menciona que, por ejemplo, un inmueble podría llegar a tener el mismo valor del avalúo, eso sería que todo bien adquirido después del 2017 no podría depreciarse. ¿Y por qué no podría depreciarse? Pues porque si yo tomo el valor del bien, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 131, y le resto el valor residual, pues el valor a depreciar que me queda a mí, pues queda en cero, y por lo tanto no habría base de depreciación. Con otra situación adicional, que el artículo 137 de este mismo estatuto tributario me dice que yo debo tomar para efectos fiscales la misma información contable. Mire la importancia que tiene el avalúo, ya no solo para aspectos contables, sino también para aspectos fiscales. Porque, por ejemplo, si un fiscalizador, si un funcionario de fiscalización visita una empresa, pues sería como no común, yo no podría decir la palabra lógico, que no tenga un avalúo. O sea, ¿cómo soporto yo que el valor residual de un inmueble es 0, es el 10%, es el 50% o, como usted bien lo ha dicho, es el 100%? Yo debería tener un soporte, ¿no? Entonces se vuelve el avalúo un documento de carácter técnico y de soporte para que podamos manejar ese tipo de información. Efectivamente, doctor Flores. Cuando se hacen todos estos avalúos masivos dentro de las empresas, digo masivos, porque se evalúa desde el inmueble hasta el último activo fijo que contienen. Correcto. No. Entonces, debe quedar contenido toda esta información dentro del documento. Listo. Bueno, y vamos a intentar que los contadores miren más bien la depreciación por otro lado. Sí, señor. ¿Por qué razón? Porque la depreciación no es solamente coger y dividir el valor del activo entre la vida útil que tiene. Entonces, ya tenemos que empezar a manejar, son 4 factores. La vida útil, sí, señor. Esa sería la parte, ¿no? La obsolescencia del activo, el factor de mantenimiento y el factor de conservación. El factor de mantenimiento porque la empresa hace ciertas inversiones para dar mantenimiento preventivo o correctivo a sus activos. Y eso podría alarga la vida. Exactamente. Bueno, el de conservación es en el ambiente que se encuentra cada uno de los activos, ¿no? Mirar qué deterioro está sufriendo ese activo. Claro, no es lo mismo un bien que esté ubicado en un lugar cercano al mar, sí, ¿no? Donde exacto, puede sufrir el mismo deterioro del ambiente, a un bien que está en una zona interior o en una montaña, ¿no? Entonces, cambia totalmente esa cosa. Exactamente. Ese otro aspecto. Y el factor de obsolescencia, ¿no? Que es con el cual nos toca manejarlo más en los equipos de cómputo. Sí. Porque ahora es más o menos 3 años, como máximo 4 años de vida útil que sale un equipo, porque la obsolescencia es más, uno compra un computador a los 3 meses
ya ha salido uno que lo ha innovado, que lo ha mejorado, y entonces ya la obsolescencia es muy más acelerada. Correcto. Entonces, hablando ya en forma matemática, se saca la media geométrica, porque estamos manejando 4 porcentajes. Ya. Y ahí sí obtenemos el porcentaje de la depreciación real de los activos. Ahí estamos hablando de una técnica para calcular esa misma obsolescencia. Exacto. Ahora, la otra parte en la que debemos intervenir los evaluadores es darle una nueva vida útil a aquellos activos que supuestamente ya tienen su vida útil vencida. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones uno llega a las empresas y les dice, aplicando las normas, sí, ¿no?, la junta directiva debe determinar la vida útil de sus activos. Exactamente. Y pues si nos vamos a la realidad, los gerentes, los subgerentes, bueno, las cabeceras de las juntas directivas no saben cuánto tiene vida útil un activo. ¿Ya? Entonces toca darles esa asesoría, ¿no?, para generar las nuevas vidas útiles que se le pueden dar a esos activos, ¿no?, y de poder determinar cómo vamos a manejar todas esas partes. Usted me mencionaba que, por ejemplo, un bien inmueble podría llegar a tener unas características dependiendo su infraestructura, si es antisísmica y eso. ¿Cómo sería esa parte para la determinación, por ejemplo, de una adecuada vida útil? Vale. Se manejan dos vidas útiles con base en la norma que dictó el IGAC, que es la resolución 620 del 2008, ¿no?, en la cual nos dice que si la estructura de la edificación es antisísmica, entonces o sea que cumple con unos requerimientos, antisísmicos. O sea, eso fue dado en el año 1986, ¿no? A partir de esa fecha, todas las construcciones deben tener norma antisísmica. Ya. Y ciertas especificaciones en su estructura. Entonces, ya con base en eso, uno dice, son 100 años de edad de la construcción, y ahí, a partir de ahí, se puede empezar a depreciar. Perfecto. Bueno, ya si se trata de norma que no tiene, o sea, construcciones antes del 86 y que no tienen norma antisísmica, entonces se les va a dar 70 años de vida útil. Pero ahora viene lo importante. La junta directiva, como es la que determina la vida útil, va a decir, nos vamos a quedar en esta oficina 10, 20, 30 años. Entonces, le informan a uno, la vida útil que tenemos pensada para este inmueble es de 30 años. Entonces, a esa edad, yo deprecio la avalúo. Que es distinto a la vida posible física del inmueble. Correcto. ¿No? Entonces, ahí estaríamos hablando de una vida útil. O sea, yo estoy dando la vida útil técnica. Exactamente. ¿No? Usted está hablando de la vida útil fiscal, por decir un término, sí, para poderlos diferenciar. Porque es el tiempo en que usted la va a depreciar. Fíjese perdón, que le interrumpa. Fíjese que ahora la Administración de Impuestos incorporó unos límites máximos para depreciar, por ejemplo, un inmueble. Cuando uno hace el cálculo porcentual, un inmueble dice que el valor que yo máximo le puedo solicitar a un inmueble es del 2.33%. Eso nos da más o menos alrededor de unos 42 años o un poquito más. Lo cual significa de que si yo decido, como usted muy bien lo decía, 25, 30 años, voy a tener una diferencia tributaria. Pero también la tendré si yo decido tener la vida útil de 70 o de 100 años. Es decir, no necesariamente la información que yo tengo de carácter financiero, pues la tengo que aplicar de manera fiscal. Pero para terminar, quiero aprovechar su experiencia en el tema de bienes que no son propiedad de la empresa, pero que sí los controla. Lamentablemente, hemos estado muy sesgados al tema directo de lo que corresponde a la propiedad. Sin embargo, hay empresas que no tienen la propiedad, pero sí gozan del usufructo del bien. Eso también usted ha tenido experiencia en que algunas empresas lo han contratado para que usted le dé un valor a esos bienes, donde la entidad, si bien no es dueña, goza del usufructo del bien. Sí, señor, cómo no.
Precisamente en estos momentos estoy trabajando con la Alcaldía de Medellín, ya, a través de un contrato que se hizo con el Grupo TX al cual pertenezco, ya, y entonces la Alcaldía de Medellín tiene muchas zonas de espacio público, ¿no?, repartidas por toda la ciudad, en las cuales, por ejemplo, encontramos el Aeroparque, el Parque Norte, estas grandes extensiones donde son de diversión, ¿ya? Pero estas están manejadas por una empresa que se llama Metroparques. Correcto. Que forma parte de la alcaldía también. Entonces, al contador de Metroparques le interesa en estos momentos saber cuánto vale cada uno de estos parques para incorporarlos a su contabilidad. Antes lo tenía por fuera. A pesar de que no es el dueño propietario. No es el dueño, pero está haciendo el usufructo de ese parque. Está encargado de cuidarlo, de cobrar las entradas, de hacer todo este manejo financiero, sí, ¿no? Y mantenerlo lucido, o sea, darle el mantenimiento perfecto. Entonces, en este movimiento, no, el contador tiene que saber qué tiene a cargo de su empresa. Muy bien. Ya. En el leasing financiero tenemos que ya desmontarlo porque hay muchos contadores que no lo quieren montar a la propia planta y equipo. Quieren manejarlo incluso al valor de opción de compra o a unos valores muy pequeños, sabiendo que el valor real del bien es mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, se firmó leasing financiero con X empresa, con entidad bancaria, sí, pero súbalo de una vez al valor total. Además y empieza a depreciarlo. Además que es un requerimiento del artículo 127-1, que es una exigencia no solo de carácter contable, sino también de carácter fiscal. Nosotros encontramos, por ejemplo, de que en pymes encontramos el leasing el leasing financiero dentro de la sección 20, que me pide que lo tenga incorporado dentro de los activos, o si estoy hablando de plenas, en la sección, en la NIC 17, perdón, y que va a ser reemplazada por la nueva NIF 16. Entonces mire que el estándar contable dice que debe estar en la contabilidad, a pesar de que en el leasing financiero todavía no soy propietario, pero estoy en el usufructo del bien. Exacto. Y lo mismo de en concordancia el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. O sea que hay concordancia en eso que usted menciona, de que hay entidades que están incorporando en su contabilidad bienes que, a pesar de no ser de su propiedad, pero gozan del usufructo. En eso también tendríamos bienes en comodato. Bienes en comodato, bueno, tenemos una infinidad de bienes que todavía no están gozando, o sea, no forman parte de la contabilidad de una empresa, porque la gente todavía está un poquito encasillada en decir, yo no soy el propietario. Exactamente. Pero, aunque no es el propietario, está haciendo uso de ese bien. Ajá. No, y no va a ser, pues, si fuera por menos de un año, como dice la norma, pues sería distinto. Pero si ya lleva 5, 10, 20 años o tiene hay un tiene como a 50 plazo, años, sí, señor. Entonces, ya como forma, o sea, como lo que pasa con varias entidades de las fundaciones. Correcto. La mayoría de fundaciones a las que se les entrega ese tipo de bienes. Ese tipo de bienes, entonces tienen que hacer todas estas cosas así. Y Alejandro, estos temas que se vuelven bastante polémicos, por llamarlo de alguna manera, donde se tocan unos temas porque las entidades no quieren incorporar, como usted bien lo dice, esos bienes o darles el valor correspondiente, siempre vamos a tener ese tema, digamos que dentro de las situaciones delicadas, porque las personas les da miedo un impuesto, que se les dispare los impuestos, que se les tenga, pero resulta de que son requerimientos de carácter técnico y requerimientos de carácter legal, porque al ser las NIF una norma legal, pues se vuelve un requerimiento de este tipo, o sea, normativo. No es simplemente ni una recomendación ni algo, sino que se vuelve un aspecto legal. Finalmente no nos resta sino agradecerle a usted habernos compartido este tipo de experiencias, porque definitivamente el avalúo adquiere una mayor importancia
Y qué es mejor escucharlo no de un contador público, sino de una persona que como usted le toca hacer los avalúos para que sean sustento de las empresas y soporte no solamente ante las entidades de control y vigilancia, sino ante la administración de impuestos. Muchas gracias, doctor Flores, por la invitación. Y lo que le comentaba al principio, ¿no? Qué bueno sería que el doctor Pedro Borges, contador general de la Nación, ¿no? Y se hablara con el Procurador General de la Nación, con el Contralor y con los personeros municipales para que adopten una mejor política para dar de baja los activos, porque en estos momentos hay una cosa muy a la cual le tienen susto, ¿no? Los mismos funcionarios públicos, que es darle de baja para dar de a los baja una activos. exacto, darlos de baja lleva una cosa, un manejo, un procedimiento bastante engorroso, sí, ¿no? Que les hace más bien es aumentar los costos. ¿Por qué? Porque están pagando un bodegaje innecesario. Un almacenamiento. Un almacenamiento que no tiene razón de ser. Uno llega allá y encuentra, hace un inventario de esto y encuentra quemados 50, 100 CPU, 50 pantallas de computador. Que no sirven absolutamente para nada. Ya no sirven para nada, ya no tienen ningún valor. Pero lamentablemente no le pueden dar de baja. ¿Por qué? Por el trámite que tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces están perdiendo dinero del Estado. Alejandro, qué gusto tenerlo en este espacio y esperamos seguir contando con usted cuando de pronto así usted lo considere, y estas son las puertas abiertas para poder seguir contando con su experiencia. Muy amables, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.